Hey, ¿qué tal amigos? Soy Jonathan y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos presentando el tema de tipos de texto. Es una actividad para la clase de español de la preparatoria. Me presento, soy Jonathan Osvaldo Canaguirre del grupo cuarto E, turno matutino y el número 7 de lista. Es la actividad de la primera semana. Y bueno, vengo a platicarles un poquito de este tema. Ahorita les voy a dar un poquito lo que es una introducción, luego vamos a ver el tema un poquito más a fondo y al final daremos una pequeña conclusión sobre lo que fue el tema y sobre de lo que trató. El día de hoy les estoy apoyando un poco de la tecnología y aquí tengo una pantalla para hacer una pequeña presentación y que esto sea un poco más dinámico y no sea solamente yo hablando como loco. Aquí detrás tengo todo mi estudio, por decirlo así que si me ven que volteo un poco para acá o para acá, es porque estoy viendo que todo está saliendo a la perfección con la grabación y con la pantalla. Espero que no les moleste que esté volteando así, pero bueno. Para comenzar, ¿qué es un tipo de texto? Un tipo de texto se utiliza para clasificar los textos y nos ayuda a definir los temas en algo más concreto. También nos ayuda a que el canal de comunicación entre el comunicador y el receptor sea más claro. Se apoya en distintas bases, obviamente, no solamente se lanza así porque sí, sino que también tiene unas bases que lo ayudan a que sea un mejor tipo de texto o un mejor canal de comunicación. Se apoya en seis básicas. Por ahí hay algunos escritores sí, escritores que manejan más, pero son seis básicas lo que se resume. Es la intención comunicativa a lo que se refiere. Responde a la pregunta de, es otra de las bases, ahorita lo vamos a estar viendo durante la exposición. Se manifiesta en ciertos momentos o ciertas pautas lo hacen que se manifieste. Elementos lingüísticos, sus elementos. Su estructura, algunos tienen una estructura muy definida que es capaz de demostrarse así escritamente, pero hay algunas que otras no lo tienen, así que probablemente si lo ven en las posiciones unas y otras no, es porque algunos lo manejan más marcadamente y sí vale la pena mencionarlo. Y sus funciones de lenguaje. Bien, algunos escritores también, a la hora de manejar los tipos de texto, nos manejan 13, pero básicamente se reduce también en 6, o se resume mejor dicho, que son las descriptivas, narrativas, dialogativas, instructivas, explicativas y argumentativas, que son básicamente los tipos de lenguaje que utilizamos más comúnmente. En este momento yo estoy utilizando la explicativa porque estoy dando a conocer un tema y lo estoy dando a conocer a profundidad con distintos métodos, la. Bueno, vamos a comenzar. Vamos como ya aquí ven, tipos de texto, la introducción ya la di. Vamos con el primero, que es el descriptivo. Aquí vienen las seis pautas, o cinco en algunas, va a haber, que les mencioné al inicio. Bien, las descriptivas. Nos ayudan a presentar características de objetos, seres, lugares y fenómenos con el fin de dar a conocer una idea o imagen al receptor. Esa es la descripción del tipo de texto. Corresponde al tipo de pregunta, que es lo que les comentaba al inicio, de qué es. O sea, por ejemplo, describir un objeto. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuándo es? O sea, ese tipo de preguntas. El tipo de texto se puede encontrar en diversos medios escritos: novelas, cuentos, catálogos, guías, libros de viajes, reportajes y un largo etcétera. Es de lo más común que nos podemos encontrar en nuestro día a día y básicamente está presente en todos los días de nuestras vidas. En él se utilizan elementos lingüísticos como adjetivos, predicados nominales y adverbios de lugar y figuras literarias. Posee una función de lenguaje referencial y poética. Eh, Básicamente esto es lo descriptivo y a continuación os voy a dar un pequeño ejemplo del texto descriptivo. Vamos a describir lo que está de moda ahorita, que es el COVID-19. El COVID-19 es una nueva enfermedad que ha azotado el mundo con un tamaño aproximado a los 100 nanómetros y su nombre se proviene a los brazos, entre comillas, que tiene el virus, a los costados que hacen la ilusión de que sea una corona. Eso es un ejemplo del texto descriptivo. Estamos describiendo a un virus, estamos describiendo a una enfermedad. Vamos con el narrativo. En el narrativo aquí sí ya podemos ver los 6 puntos. Relata acciones, sucesos, ya sean reales o imaginarios, protagonizados por personajes animados o inanimados. Ya puede ser narrar la historia de una piedra o narrar la historia de un perro, una persona, un camión, bla, bla, bla. Ustedes entienden. Corresponde al tipo de pregunta del qué pasa, qué está pasando, por qué está pasando, cuándo está pasando, quién lo está pasando, etcétera, etcétera. Se puede encontrar en noticias, periódicos, novelas, cuentos, cómics, textos históricos, biografías y diarios. Lo más común, en las noticias te cuentan una historia de mataron a ta.
Posee elementos lingüísticos como conectores cronológicos, tiempos, verbos de acción y adverbios de lugar. Presenta un inicio, un nudo y un desenlace, que es la estructura que les mencionaba al inicio. Y posee funciones de lenguaje, poética y referencial. Este es un texto narrativo. Vamos a dar a continuación una pequeña explicación de un ejemplo, mejor dicho. Ejemplo de texto narrativo. Este es un ejemplo mío de lo que pasó en la vida real conmigo. Soy portero. Lo voy a leer como si fuera un reportaje de un radio. Así que no se burlen, por favor. El portero Jonathan Cano del equipo Tapatíos se coloca frente al manchón penal en el último cobro de la tanda de penales. Era el penal decisivo. El jugador se enfiló al balón, seguro de su tiro. El balón salió tibiamente de la diestra del jugador con un golpeo a lo Panenka. La afición en las gradas, con nerviosismo, esperaba que el balón entrara. ¡Gol!, gritaba la afición. Jonathan le había dado el triunfo a su equipo. Como ven, estoy narrando un suceso que pues, pasó. Y básicamente se refiere. El siguiente es diálogos o conversaciones. Se caracteriza por tener conversaciones entre una o más personas de un diálogo. También el diálogo se puede decir que una persona, 2, 3, 4, 5, hasta que corresponde al tipo del qué dicen, de pregunta, de qué es lo que están diciendo, qué es lo que están haciendo, la. Se pueden encontrar diálogos en cuentos, novelas, teatros, entrevistas, debates, mesas redondas. Sus elementos lingüísticos son diversos de diversa entonación, interjecciones, interrogantes, elipsis, onomatopeya, deixis y rutiras. Esa palabra no me sale. Se caracteriza por tener un saludo, o sea, como que hola, o así. Preparación, desarrollo y despedida. Sus funciones de lenguaje son referenciales, apelativas y fáticas. A continuación les voy a dar un pequeño ejemplo con un chiste un poco cruel, pero bueno. Ejemplo de texto de diálogos. Oye, Juanito, cuéntame un chascarrillo. Sí, espera. Ok. ¿Qué hace un leproso mirando por la azotea? No lo sé. ¿Qué? Está tirando rostro. Chiste malo, pero nada sirve de ejemplo. Bueno, continuamos con el siguiente. Que son las instructivas o instructivos o... sí, instructivos. Su función es dar instrucciones y recomendaciones al receptor. Corresponde al tipo de cómo se hace. Por decirlo, cómo se coloca esto, cómo se coloca lo otro, bla, bla, bla. Se puede encontrar en recetas de cocina, publicidad, campañas, instrucciones de uso. Lo de... Los elementos lingüísticos son conectores de orden, enumeración, paráfrasis, de obligación, uso de la segunda persona y oraciones imperativas. Su función de lenguaje es apelativa y referencial. Ahora vamos con un pequeño ejemplo. Ejemplo instructivo, es lo que me pusieron a mí esta semana en la tarea. Realiza una presentación con el contenido de la tabla de tipos de texto de 40 puntos. Sube un video a tu carpeta de Drive, luego a YouTube y pega el enlace en la tabla siguiente, que es lo que estoy diciendo. Y comenta de forma crítica uno de los enlaces anteriores a YouTube. Lo que voy a hacer después de esto, ya que este mi video subido a internet. Y continuamos con el siguiente. Si es que carga. Ok. Expositivos o explicativos. Se puso el siguiente. Olvídense del ejemplo. No lo leen todavía. Transmite información objetiva para hacer un tema complicado o simple, comprensible. Del tipo de pregunta ¿por qué es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el otro es así? ¿Por qué nada? Se manifiestan libros de texto, artículos divulgativos, enciclopedias y diccionarios. Sus elementos lingüísticos son conectores expositivos, conectores de causas, consecuencias y ordenadores. Su estructura es de introducción, desarrollo y conclusión. Su función de lenguaje es referencial. Aquí traigo un ejemplo, pero la neta me da flojera leer el ejemplito, porque sí me puse mucho. Básicamente explica lo que es el agua. Eso estoy poniendo, por decirlo así, lo que es el agua. El agua de latín aqua, que es sustancia de molécula que está formada por átomos de hidrógeno y de oxígeno, H2O, bla, 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 bla. Eso sí, la neta no. Vamos con la siguiente. Argumentativo, que viene a ser el final de lo que yo vengo manejando. Expresan y defienden opiniones e ideas, además de aportar razones para persuadir a los receptores. Del tipo, ¿qué pienso y por qué es así? Se pueden encontrar en artículos de opinión, críticas, discursos, publicidad y ensayos. Sus elementos lingüísticos son silogismos y razonamientos. Su estructura es exponer la tesis, desarrollo y conclusión. Su función de lenguaje es apelativa. Bien, aquí vamos a pasar un pequeño ejemplo, que pues de pequeño no tiene nada. Me pasé la conclusión.
ejemplo de texto argumentativo. Voy a poner un ejemplo que yo desde mi punto de vista estoy sosteniendo y vaya, así es mi punto de vista, así a alguien no le parece, pues podemos debatirlo, bla, bla, bla. Ejemplo de texto argumentativo. Michael Jackson, el mejor artista de todos los tiempos. Aquí ya presenté el tema y a continuación pues voy a dar mis argumentos y al final la conclusión. Michael Jackson a lo largo y ancho de su carrera logró posicionarse como un artista de élite, con grandes temas y llenando estadios de más de 250,000 espectadores y siendo el artista con más vistas en un middle time de un Super Bowl. No solo su carrera musical lo hace grande, también la gran persona que es, que se probaba por la tierra y el ser humano. A lo largo de su vida plasmó en canciones como Black or White, Heal the World, Man in the Mirror, Here's Sun y un largo etcétera. Estos son algunos de los temas que expongo. Actualmente Michael Jackson tiene un aproximado de 27 millones 1,089 personas de visitas en Spotify al mes, mensuales. Y además Michael Jackson ostenta el récord de tener 3 discos en el top 20 de los discos más vendidos de la historia. En el número 20 tenemos a Dangerous, su álbum, con 29,500,000 reproducción, bueno, discos vendidos mejor dicho. En el noveno lugar de esta lista tenemos a Beth con 33,600,000 discos vendidos. Y en el número 1 de este top, de los 20 discos más vendidos de la historia, tenemos a Thriller, uno de sus primeros discos, ya saben, de 65,850,000 discos vendidos. Ha vendido a lo largo de su carrera, sin contar estos 3 álbumes, contando su resto de álbumes, a más de 400 millones de discos en toda su carrera activa, sin contar los álbumes post-mortem, o póstumos, como quieran decir. Mi pequeña conclusión es que Michael Jackson es uno de los mejores artistas de todos los tiempos y pues eso, es uno de los mejores artistas por su larga carrera. Y ya, pues tenemos una pequeña conclusión, aquí está muy cortita, pero ya les voy a dar una explicación más chida acá. Es importante conocer este tema a profundidad para poder tener un léxico más rico y poder identificar todas y cada una de las maneras en las que el ser humano se comunica. Este tema de tipos de textos es muy importante conocerlo, ya que nos puede ayudar a lo que ya mencioné acá, pero más aparte nos puede ayudar a la hora de estar escribiendo un ensayo o estar en una tesis o cualquier cosa, nos puede ayudar bastante a comprender mejor los temas, a cómo estructurar un tema, identificar si nuestro tema es expositivo, argumentativo, descriptivo, instructivo, etcétera, etcétera. Y es un tema muy importante que todos debemos aprender. Pues nada más eso. Comentarles que ya saben que si les gustó el video pueden dejar un like acá abajo, un comentario. Y si les interesa compartirlo con alguien más, pues arre, si no, chido. Espero verlos pronto, por aquí nuevamente. Y muchas gracias por verme.